Por ahora ya te habrás dado cuenta que escribir un programa no es más que escribir un conjunto de órdenes que el ordenador vaya ejecutando una detrás de otra para llevar a cabo una tarea específica. A este conjunto de órdenes es a lo que llamamos un algoritmo. Y esto es una palabra que si no has escuchado ya, vas a escuchar muy pronto y muchísimas veces. Y es que un algoritmo pues no es más que eso, el conjunto de pasos que tenemos que seguir para poder llevar a cabo una tarea estructurada de tal forma que sea fácilmente ejecutable y repetible. Y para poder definir un algoritmo, sea cual sea el campo, lo único que necesitamos es un conjunto de operaciones que podamos ir ejecutando y un conjunto de reglas que nos describan cómo se relacionan unas operaciones con otras. En esta serie de vídeos de introducción a la programación con Python ya hemos visto qué son las variables, qué son las funciones y una de estas estructuras principales de las que he hablado antes, que son los condicionales. Junto a los condicionales hay lo que yo considero ser la segunda estructura más importante en programación, y esta estructura también se repite en todos los lenguajes que vayáis a aprender. Y estos son los bucles. ¿Y qué son los bucles? Te puedes preguntar. Pues eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. El primer bucle en Python, el bucle for, cómo se usa y para qué podemos utilizarlo. Venga, vamos al lío. Muy buenas a todos, mi nombre es Arake y esto es Commit Deadline. Y como he dicho en la introducción, hoy vamos a hablar sobre bucles, o también los puedes llamar loops, lo vas a encontrar de todas las formas bien por haber. En prácticamente cualquier programa que escribamos o cualquier algoritmo que queramos desarrollar, vamos a vernos en la situación en la que vamos a necesitar repetir cierta acción varias veces con pequeñas variaciones. De hecho, si nos vamos a ver el primer algoritmo de la historia que se diseñó para ser ejecutado por una máquina, el de Ada Lovelace, podemos ver que ya ahí había repeticiones. Esto que veis aquí es el algoritmo que hizo Ada en su día para calcular los números de Bernoulli. Y podéis ver, como dice explícitamente, aquí sigue la repetición de las operaciones 13 a la 23. Y es normal, porque cuando definimos reglas generales para llevar a cabo diferentes acciones, la repetición es algo que sale de forma natural. Y si no me creéis, mira esto. Esto de aquí es el símbolo de repetición en una partitura de música, que básicamente nos dice que tenemos que repetir este compás. Y es que una partitura no es más que un algoritmo de una canción. Son las reglas que nos permiten interpretar la canción paso a paso. Y es tan antiguo que se puede encontrar en transcripciones de partituras de cantos gregorianos del siglo VIII, como por ejemplo en este Kyrie, que era un canto religioso. Creo que después de esto queda claro que las repeticiones son importantes. En general, una repetición de código, o en particular el bucle for, que es de que vamos a hablar hoy, es una estructura de código que cambia el flujo de ejecución. ¿Y qué es esto del flujo de ejecución? Vamos a imaginar que tenemos un programa tan simple como este de aquí. En este programa tenemos un flujo de ejecución lineal. Esto quiere decir que cada una de las líneas se va ejecutando una detrás de otra. Sin embargo, si ahora nosotros cambiamos este código, definimos los nombres como una tuple y decimos que va a haber una sección de nuestro código que se va a repetir una y otra vez para cada nombre, vemos que cuando llegamos a esta sección, las líneas en las que imprimimos por pantalla el nombre se ejecutan una y otra vez, repitiéndose y cambiando el flujo en el que el programa se ejecuta. De hecho, los condicionales también eran una estructura que cambiaban el flujo de ejecución. No lo cambiaban como un ciclo for, sino que lo bifurcaban. Porque ahora un programa no seguiría una línea recta ejecutándose, sino que podría tener dos caminos diferentes. En muchos otros lenguajes los bucles for se parecen a estos que tengo aquí. Esto es lo que se llama un bucle for numérico. En él, básicamente, lo que estamos haciendo es repetir una acción varias veces, la misma acción, donde vamos cambiando un número que normalmente definimos desde un valor inicial hasta una condición final con un incremento dado. Por ejemplo, en este caso de aquí en C++, el número que vamos variando es el entero i, que va a variar desde 0 mientras que sea menor que 10, y vamos incrementándolo de uno en uno. En Python, un bucle for funciona un poco diferente. Python implementa lo que se llama el protocolo de iterador, y no os preocupéis si no sabéis lo que es esto, porque lo vamos a ver en un futuro, ya que creo que es importante saber cómo funciona esto por detrás. Esto no es solo de Python, también existe en otros lenguajes de programación. Por ejemplo, en JavaScript se llama for-of, o en PHP se llama for-each, y en C++ podéis utilizarlo como un ciclo for basado en rango. Pero básicamente es lo mismo. La diferencia es que en Python el for estándar se comporta de esta forma y no como un for numérico como en otros lenguajes. En vez de tener un número que va cambiando y que nos dice en qué repetición o en qué iteración estamos, lo que hacemos es iterar sobre los elementos de una estructura de datos. De esta forma, en cada iteración tendremos disponible un elemento diferente de esa estructura. ¿Y sobre qué podemos iterar? Pues podemos iterar sobre cualquier objeto que implemente el protocolo de iterador. Y a estos objetos se les llama iterables. Los iterables más utilizados ya lo hemos visto de hecho en este canal y son los que vimos cuando hablamos de la estructura de datos en Python. Estos son las listas, las tuples, los sets y los diccionarios. Un bucle for en Python tiene esta sintaxis. Comenzamos por la palabra for. Luego decimos cuál es la variable en la que queremos guardar cada uno de los elementos sobre los que vamos iterando. Luego utilizamos la palabra in
y después decimos cuál es nuestro iterable. Y como siempre, dentro del bucle for, es decir, indentado hacia la derecha, ponemos todas las instrucciones que queremos hacer utilizando esta variable. Para ver un ejemplo, vamos a VS Code y voy a enseñaros cómo podemos iterar sobre diferentes estructuras de datos. En el primer ejemplo que vamos a ver, vamos a definirnos una lista de nombres, que es de tipo lista, y la guardamos la variable nombre. Ahora lo que vamos a hacer aquí es imprimir cuál es el tipo de nombre para ver que es una lista. Y para hacer la iteración simplemente escribimos for, nombre va a ser la variable en la que vamos a guardar cada uno de los elementos de la lista que hemos definido arriba, in nombres, que es la lista que hemos definido. Esto básicamente lo podemos traducir como para nombre en nombre, es decir, para cada nombre de nombres, y dentro, entonces hacia la derecha, lo que vamos a hacer es escribir por pantalla buenos días y el nombre que tengamos en cada iteración. En el siguiente ejemplo vamos a hacer exactamente lo mismo, pero nombre ahora va a ser una tuple, no va a ser una lista. Luego vamos a hacer exactamente igual, pero con un set. Si recordáis, un set es una estructura de datos en el que el orden de los elementos no se mantiene. Esto quiere decir que aunque nosotros ya hemos definido los elementos en el orden Juan, Ana y Elena, es muy posible que se escriban por pantalla de otra forma cuando iteremos sobre ellos. Pero sin embargo, pues podemos iterar sobre ellos. Y por último, vamos a ver un diccionario. Si recordáis, el diccionario es una estructura de datos donde cada elemento se referencia con una palabra clave. En este caso, la palabra clave que estoy usando es el nombre y el elemento en sí es simplemente un número. Entonces, la palabra clave Juan representa el número 1, Ana representa el número 2 y Elena representa el número 3. Si nosotros ejecutamos ahora este programa, voy a ponerlo esto un poco más grande para poder verlo. Vemos que el primer ejemplo nos dice que el tipo de nombre es una lista, como esperábamos, y luego dice buenos días Juan, buenos días Ana y buenos días Elena. Y esto corresponde a esta línea de aquí. Con una sola línea hemos podido saludar a los tres nombres que teníamos en la lista, porque lo que estamos haciendo es repetir la acción para cada uno de los elementos en esa lista. Luego podemos hacerlo con una tuple, vemos que nos dicen que el tipo es tuple y se repite exactamente lo mismo, porque estamos haciendo exactamente lo mismo, simplemente decir buenos días y el nombre que toque en cada iteración. Luego tenemos para un set, vemos que el orden es diferente. Ahora dice buenos días Elena, Ana y Juan, aunque nosotros lo hemos definido como Juan, Ana y Elena. Esto es porque, como hemos dicho, en los conjuntos, en los sets, no se guarda el orden en el que introducimos los datos, se ordenan de la forma que internamente decidan. Y para un diccionario vemos que nos dice buenos días Juan, Ana y Elena. El caso de los diccionarios es un poco especial, porque cuando nosotros utilizamos un ciclo for en un diccionario, lo que estamos haciendo es iterar sobre las palabras claves que forman el diccionario. En este caso, las palabras claves son Juan, Ana y Elena. Si quisiéramos acceder a cada uno de estos elementos, podríamos decirlo así. Nombre, que es como accedemos a un diccionario normalmente. Vamos a ignorar esta marca de aquí, que sepa lo que es, pero no nos interesa. Si nosotros ejecutamos esto, vemos que ahora además nos dice Juan 1, Ana 2 y Elena 3, ¿vale? Pero hay una forma mejor de acceder a esto, y esto lo veremos en su día cuando veamos clases y objetos y podamos entender qué es esta sintaxis, que es si nosotros llamamos a la función items de un diccionario. Cuando llamamos a la función items, esto nos devuelve dos elementos en cada iteración, uno el nombre y otro su valor, que lo voy a llamar. Entonces podemos, y cuando decimos buenos días, podemos poner valor. Si a nosotros ejecutamos esto, vemos que tenemos exactamente igual, porque para cada iteración nos guarda la palabra clave en la variable nombre y el valor en la variable valor. Pero claro, la pregunta ahora es, ¿y qué pasa con esos ciclos numéricos? Es decir, en otro lenguaje de programación yo podía iterar en una serie de números. Si yo ahora quiero iterar en un conjunto de 100.000 números, me estás diciendo que necesito definirme una estructura de datos con 100.000 números y luego iterar sobre ellos. Y la respuesta es que no. Python es bastante más inteligente que esto. Y una de las formas en las que podemos hacer esto es utilizando el objeto range, que es muy común utilizarlo cuando utilizamos un bucle for. Pero ¿cómo funciona este objeto range? Nosotros podemos hacer un bucle for donde nuestra variable itera sobre un range que nosotros podemos llamar de diferentes formas. Si nosotros llamamos range solo con un argumento, con un número, lo que le estamos diciendo es que vamos a iterar sobre un conjunto de números que van desde 0 hasta el número que le estamos pasando, sin incluir este número de 1 en 1. Por ejemplo, si yo aquí le estoy diciendo for i in range de 10, cuando yo ejecuto este código, lo que vemos es que se imprime por pantalla 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta 9. No imprime el 10, porque lo que está haciendo es imprimiendo 10 números desde 0. Si yo quisiera imprimir el 10, pues obviamente tendría que poner aquí un 11 en vez de un 10, y cuando lo ejecutamos, pues llega hasta el 10. Hay otra forma de llamar al objeto range, que es con un número inicial y un número final. Por ejemplo, el 3
y el 11. Si yo hago esto, lo que le estoy diciendo es que quiero iterar sobre un conjunto de números que empiezan en 3 en vez de en 0 y que llegan hasta 11, sin incluir el 11. Si yo ejecuto esto, vemos, como hemos dicho, empieza en 3, 4, 5 y sigue sucesivamente hasta llegar al 10. Pero nosotros también podemos hacer este range con un paso diferente. Hasta ahora lo que estamos haciendo es ir de un número a otro de uno en uno. Empezamos en 3, le sigue el 4, el 5, el 6, así sucesivamente. ¿Qué pasa si yo no quiero ir de uno en uno? Si quiero ir de 2 en 2 o de 0,5 en 0,5. Pues simplemente añadimos un tercer argumento, por ejemplo el 2, y cuando ejecutamos esto, el bucle se ejecuta empezando en el 3 hasta llegar al 11 sin incluirlo, de 2 en 2. 3, 5, 7, 9 y el siguiente ya no aparece porque sería un 11. Este range nos permite hacer algo muy parecido a lo que sería un ciclo for numérico, como podemos encontrar en otro lenguaje de programación. Range además no guarda todos los números sobre los que iteramos en memoria, a diferencia de cuando iteramos, por ejemplo, en una lista, donde tenemos que tener un conjunto de números ya definidos y lo que hacemos en cada iteración es leer uno u otro. Cuando nosotros utilizamos el objeto range, no necesitamos tener todos los números guardados en memoria. Me he referido siempre a range como un objeto, aunque parece una función, siempre digo el objeto range, y es que range es una clase que implementa el protocolo de iterador. Sé que esto puede sonar chino porque no sabemos ni lo que es una clase, ni lo que es un objeto, ni cómo funciona exactamente el protocolo iterador, pero te prometo que vamos a verlo en un futuro, y si no quieres perdértelo, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones, y si te está gustando el vídeo, pues dale a like y compártelo con todo el mundo que quieras, porque me va a ayudar muchísimo y seguramente que a otra gente también. Y esta forma de comportarse range abre la caja de Pandora de Python, que incluso mucha gente que lleva bastante tiempo trabajando con Python no conoce, y es cuál es la diferencia entre un iterador, un iterable o un generador. Todo esto prometo que lo vamos a ver en un futuro, porque además es súper interesante. Y ahora, para acabar el vídeo de regalo, lo que vamos a hacer es utilizar esto muy rápidamente en algo que llevamos haciendo un tiempo, y es nuestra tabla de multiplicar. Tengo aquí delante cómo se quedó el código la última vez que trabajamos con ella. Y una de las cosas que cantaba que había que cambiar si sabía algo de programación eran todas estas líneas de aquí, porque no tiene sentido que nosotros escribamos una y otra vez la misma acción cuando podemos simplemente repetirla utilizando un for y quitarnos prácticamente el 70% del código y hacerlo bastante más simple. Para cambiarlo, lo único que tenemos que hacer es cambiar todas estas líneas por lo siguiente: for n in range 11, acordaros, ponemos 11 porque la tabla de multiplicar normalmente llega hasta el 10, si ponemos 10 el número 10 no se utiliza. Entonces ahora lo que hacemos aquí es llamar a nuestra función que nos definimos, donde el número es número y la línea es n, porque n es el número que vamos a estar iterando en este rango. Si ahora ejecutamos esto, vemos perfectamente que esta es la tabla de multiplicar del 2. Con este simple cambio hemos reducido nuestro código prácticamente a la mitad y ahora es mucho más fácil de entender y de mantener. Y este es el objetivo que deberíamos de tener: hacer código que funciona bien, que es fácil de leer y que es fácil de entender. Y nada más, eso es todo por hoy. El bucle for no es la única estructura para hacer repeticiones que tenemos en Python, igual que en otros lenguajes de programación. Pero eso lo vamos viendo en el futuro, poco a poco. Así que no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno. Dale a like al vídeo si te ha gustado. Y si tienes alguna pregunta, o no conocías este tipo de for, o no sabes cómo se utilizan este tipo de for en otros lenguajes, lo que sea, no te olvides de dejarlo en los comentarios, que responderé encantado a todo lo que queráis. Pues nada más, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.